Muy, pero muy buenos días. Sean todos, todas y todes bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, despidiendo el mes de noviembre. Que nos ha traído de todo, ¿ah? Realmente, hasta lluvia nos trajo y ya finalmente estamos ahí en las temperaturas más veraniegas que, digamos, luego no tendrán piedad. Así que como saben, tomar agua, irse por la sombrita, echarse bloqueador, usar sombrero y todas aquellas cosas. Esas, por ejemplo, son algunas recomendaciones para este fin de semana en que pueden visitar la Furia del Libro que va a estar realizándose en el Centro Cultural Gabriela Mistral a partir del 7 y hasta el domingo 10 de diciembre, el próximo fin de semana. Vamos a estar conversando con Simón Ergas, su director, y conociendo cuáles son las novedades que trae esta nueva edición de La Furia del Libro. Estupendo lugar para comprar todos los regalos. Si alguien me va a hacer un regalo de Navidad, ahí tienen un lugar, pueden ir a conocer. Además, la propuesta de más de 130 editoriales independientes, regionales, extranjeras, universitarias, están ahí reunidas en La Furia del Libro. Y antes vamos a hacer contacto con Nueva Zelanda, porque desde allá se escribió este libro y está su autor, Roberto Suazo, destacado investigador académico y autor de 3 libros. Este es el tercero. La humorista de Eleusis, se llama este libro, que es una historia de la risa femenina desde la antigüedad hasta la Casa de Brujas. De verdad, un libro fascinante, como los libros anteriores de Roberto. Yo soy muy, muy fan de él porque hace investigación académica dura, con mucha información, pero escribe muy claro, muy accesible, aportando sin duda a la urgente necesidad de tener conversaciones respecto a los relatos de género que nos definen hasta hoy día y que fueron siendo construidos a través de la historia, ¿no? La humorista de Eleusis se detiene ahí en la idea del control de la risa de las mujeres, ¿no? Y qué se ha dicho al respecto. Bueno, de eso vamos a conversar con Roberto Suazo, pero partimos con música. Kevin Johansen, Cumbia Intelectual.
Hemos dicho que en la antigüedad la obscenidad ritual de las mujeres era descrita con el término aishrología, es decir, hablar vergonzoso. Pero vale la pena preguntarse, ¿vergonzoso para quién? Es importante recordar que nuestro conocimiento respecto de lo que sucedía en estos ritos femeninos lo debemos, en buena medida, a la mirada intrusa, recelosa y en ocasiones escandalizada de los hombres. De hecho, la vergüenza parece ser un atributo derivado de la percepción masculina del comportamiento femenino. Ello explicaría que, en lugar de dignarse a citar el contenido de aquel discurso de las mujeres, las fuentes regularmente guarden silencio y, con el pretexto de conservar el decoro, nos invitan a pensar reprobatoriamente en bocas femeninas que expelen sapos y culebras, rayos y centellas. Es decir, palabras que los hombres, productores y receptores de aquellos escritos, juzgaban poco honorables en boca de una mujer. En realidad, lo más probable es que en aquellos ritos secretos el discurso de las mujeres se caracterizara por la falta de vergüenza. Y era aquella desvergüenza lo que avergonzaba a los hombres, quienes la percibían como una afrenta al honor masculino. Mira, ese solo párrafo me da para una tremenda conversación con el autor de este estupendo libro, la humorista de Eleusios, Roberto Suazo, quien es un destacado investigador, licenciado, magíster y doctor en literatura de la Universidad de Chile, ahora doctor en filosofía de la Universidad de Otago de Nueva Zelanda y autor de varios libros. Todos ellos los he leído y lo hemos comentado con él acá en el programa. Víboras, brujas, putas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva a la Quintrala y Macho Hembra los creó, una historia de la diversidad de género en el mundo antiguo. Y ahora desde Nueva Zelanda tenemos a Roberto Suazo. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Antonella, muchas gracias por invitarme una vez más. Bueno, siempre un placer poder conversar contigo y contarles a nuestros autores, auditores, que tú eres el autor de este nuevo libro, La humorista de Eleusis, en donde te metes con un tema tremendo que tiene que ver con el control patriarcal de las risas y sonrisas de las mujeres. Es un libro sobre el humor femenino, uno podría pensar, además que está prologado por la gran Natalia Valdebenito, pero es un libro, me parece a mí, sobre el control y el control sobre el relato. Respecto a las mujeres y a su libertad, ni más ni menos, de decir, de hacer y sobre todo de reír, ¿no? Roberto, ¿cómo llegaste a este tema? Y bueno, tiene mucho cuento atrás, muchos años, porque la verdad yo, antes incluso de dedicarme a estudiar género, representación de género en literatura y en otras representaciones artísticas, estoy pensando así 20 años atrás, Ujú. y cuando era, digamos, la licenciatura en literatura en la Universidad de Chile, yo me interesé por los géneros cómicos. Me acuerdo que me metí a un seminario de lo cómico y la comedia. Entonces, ya desde entonces estaba como mi interés por la literatura cómica y un poco me interesó pensar lo cómico, bueno, desde lo moderno se ve como lo cómico muy devaluado y eso Ujú. es algo que cualquier persona lo puede percibir. Los actores, las actrices, no se valora tanto el trabajo de los actores cómicos, de los comediantes, de los humoristas, como se valoran los géneros llamados serios, Ujú. lo trágico. El que hace reír, la que hace reír no es tan importante, seria, como hacer llorar. Entonces hay una devaluación histórica. Y sin embargo, la literatura cómica, sobre todo la literatura cómica premoderna, que es a donde me metí después yo, medieval, antigua, es sumamente relevante. Y si uno piensa como en las grandes obras literarias del canon universal, en general son cómicas. El Quijote, Shakespeare, y tantas otras. Pero no son Bueno, leídas, no son leídas en nuestro tiempo como cómicas. claro, no son leídas como cómicas. Uno piensa en Cervantes como un señor muy serio y el Quijote, ¡uy, qué lata! Y un Qué cosa drama. tan, Es un drama tan este señor que clara. se volvió loco de tanto Claro, leer. y tiene danza también, pero es una obra que es híbrida. Ujú. Lo mismo podemos decir de Shakespeare, que digamos, era hábil en varios tonos, en lo cómico y en lo serio también. Y bueno, y lo cómico ha estado detrás digamos, de la gran literatura, del gran arte, históricamente hablando. Entonces, bueno, a mí lo que me interesaba de lo cómico eran las relaciones de lo cómico con el poder, porque además
siempre está esta relación de tensión entre este tono cómico, el humor, la risa, y el discurso unilateralmente serio de la autoridad. Ujú, La autoridad no sabe reír, dicen por ahí, y claro, uno lo puede ver también en cómo los poderosos en general mantienen un tono grave, un tono bélico, sublime, épico, ujú. podríamos decir, como el tono de la autoridad. Entonces está siempre estas relaciones de tensión, es como yo lo ejemplifico con el bufón medieval. Claro, Lo representaba muy bien Shakespeare en el Rey Lear, por ejemplo. El bufón medieval era ese personaje humilde, con orejas de burro, ridículo, que sin embargo ostentaba un poder singular dentro de la corte, que era el poder de decirle las cosas directamente a la cara al rey. claro. Todo aquello que les daba miedo decirle al rey. Pero tenía Las que grandes hacerlo verdades. con gracia, porque si no, cortaba la cabeza, ¿no? Las libertades que le da la risa, su capacidad, digamos, de manipular la risa y el humor, le permitían acceder al poder y, digamos, negociar un poco los significados con el poder. La pregunta, volviendo ya a este libro, fue, claro, ¿dónde están las bufonas? Eso fue como busquemos las bufonas, busquemos como el humor femenino, porque ¿quién tiene más interés, digamos, históricamente las mujeres como sujetos oprimidos? Obviamente deben haber tenido muchas intenciones de rebarajar, renegociar su situación en la sociedad mediante la risa, mediante un discurso transgresor de la risa y el discurso transformador de la risa, porque la risa también no solo negocia con el poder, sino que también le dice al poder, oye, ojo, tu poder no va a ser eterno, tienes que Ujú, cambiar, modificar ciertas cosas. El humor es muy serio en ese sentido, ujú. conlleva mensajes sumamente profundos. Entonces, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaban las bufonas? Y con esa idea me vine para acá a estudiar a Nueva Zelanda y lancé un proyecto que me aceptaron acá en la universidad, que terminó siendo, entre otros productos, ese libro. Y lo que me encontré ahí, como tú decías, digamos, es una dificultad metodológica, porque ya tengo todas las intenciones de buscar a las bufonas, pero es muy difícil encontrar la risa femenina en una tradición occidental de escritura, no solo literaria, de escritura en general, monopolizada por los hombres. Ujú. Lo que uno encuentra en abundancia, leyendo fuentes antiguas, fuentes medievales, premodernas, sátira misógena, hombres riéndose de mujeres, hay un montón. Y es sumamente repetitivo, sumamente monótono. Tú encuentras los mismos chistes, las mismas, Y digamos, hasta hoy día, hasta hoy hoy día. día. Exacto. Sí, de hecho, hay autores que definen, digamos, esta tradición misógina justamente por su monotonía. Tienen muy poco que decir los misóginos de las mujeres y siempre lo repiten, Ujú. hasta el día de hoy. Bueno, No sé. pero en este libro, que se llama para la humorista de Eleusis, tú te encuentras con un personaje que es fundamental, Baubo Jambé, Baubo o Jambé según la tradición donde uno se encuentre con este personaje, ¿cierto? Y este es el personaje que aparece en la portada del libro, ¿no? Que se encontró en unos registros arqueológicos en Persia y aparece, ¿cierto? Esta mujer, para quien no está viendo la imagen, aparece esta mujer cuyo torso es su cara, y de alguna manera su boca es su vulva también, y solo tiene piernas, no tiene torso, entonces es como una cara con piernas, ¿no? O no tiene cabeza, es un torso que tiene la cara en el torso con piernas. Y esta señora es reconocida como una de las primeras humoristas porque hizo reír ni más ni menos que a Demeter, que estaba muy, muy deprimida por la pérdida de su hija que había sido raptada por el Hades. Y al hacerla reír le devuelve al mundo la vitalidad, ni más ni menos, ¿no? Y tú te dedicas en el libro a contarnos varias escenas en distintas mitologías en donde aparece la misma anécdota, ¿no? Una diosa que ha sido maltratada, ¿cierto? Por la afrenta de los dioses masculinos y que esta diosa es ni más ni menos que la fertilidad en distintos ámbitos y que por lo tanto se retira y al retirarse el mundo pierde, ¿cierto? Su capacidad de crecer, germinar y cómo devolvemos eso es a través de la risa. Y eso, independiente de que esa risa sea de mujer hacia mujer, a mí me parece fascinante la risa como un elemento disruptivo que genera vida, Roberto. Y esa idea también está a lo largo del libro. Sí, sí, eso es muy maravilloso porque, bueno, claro, está esta dificultad de encontrar la risa femenina en las fuentes posteriores, en la antigüedad, en la Edad Media,
porque no hay mujeres escribiendo, pero sin embargo, si uno quiere plantear la historia de la risa en Occidente, la historia de la risa general, la historia de la risa humana, el antecedente más remoto, el primer acto cómico que uno va a encontrar en los registros míticos, es el de Baubo o Jambé hacia la diosa Deméter, que es cuando Baubo hace reír a la diosa Deméter y, digamos, genera, digamos, la renovación de la vida, Ujú, que había sido interrumpida por la acción autoritaria de los dioses patriarcales Zeus y Hades, en este ujú, caso. Un mito muy bonito, pero esa es básicamente la enseñanza. Entonces, claro, la historia de la risa en Occidente comienza en Eleusis, que es la localidad donde vivía Baubo, según el mito, y comienza con esa mujer humorista, que además no solo el acto que hace ella es el acto de la nasirma, que se llama, que es enseñar la vulva. Entonces es ujú, como un acto obsceno, ¿no? Una obscenidad que luego fue replicada por las mujeres griegas en la antigüedad y por otras mujeres en otras culturas también. Y ella también es conocida como la patrona de la ascriología, que es algo que tú nombraste al principio, que es el habla obscena. ujú, Eh, Uno regularmente no relaciona ni la exposición del sexo, ni hablar groserías con la religión o con lo sagrado. Y sin embargo, este gesto de Baubo en la antigüedad era reconocido como un gesto santo, y estas prácticas eran prácticas rituales que las mujeres replicaban en los cultos a las diosas Deméter y Perséfone, diosas de la agricultura, ujú, que eran tremendamente importantes. Y las mujeres se reunían en Grecia, eran cultos privados, cultos donde solamente podían asistir las mujeres, se reunían digamos, a ejecutar estos rituales que eran de naturaleza cómica, y sin embargo también comportaban o traían consigo un mensaje sumamente fundamental y profundo, mensajes filosóficos profundos, como esta idea de la renovación de la vida, esta idea cíclica de la renovación de la tierra, de la naturaleza, pero también mensajes prácticos. Las mujeres se traspasaban información práctica acerca del manejo de la fertilidad, de la propia fertilidad, conocimiento de hierba anticonceptiva, conocimiento de método abortivo. Estamos hablando de 2000 años atrás, sí. 2500 años atrás. Y esto era algo común, algo de cierto modo respetado también por el patriarcado antiguo. Había como una idea de un pacto de no intromisión tácito. Los hombres no se metían ahí, Sí, eran conocimientos de mujeres. ahora Roberto, ahí me aparecen varias preguntas, ¿no? Y les recuerdo que conversamos con el investigador y autor Roberto Suazo. Tengo que decir que además él es autor, yo lo nombré antes por si alguien llegó más tarde, de Víboras, Brujas, Putas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva a la Quintrala, y Macho y Hembra los creó, una historia de la diversidad de género en el mundo antiguo. Este es tu tercer libro, están todos por Planeta. Yo he leído los tres y los tres son estupendos, los uso en clase, los recomiendo, de verdad son muy, muy buenos libros. Y aquí aparece una cosa que tú ya venías trabajando antes y yo también escogí el trozo que leí a propósito de eso, ¿no? Que es cómo llegaron estos relatos hasta nosotros, ¿no? Y finalmente, ¿qué se rescató de ellos? Y a mí me llama mucho la atención porque no tenemos el texto que le dice cierto Baubo a Demeter. Solamente sabemos que se levanta la falda y le muestra la vulva, ¿no? Eh, pero sabemos que la hace reír, pero no sabemos si esa carcajada es desde la burla o desde, yo quisiera pensar, desde el recordatorio de la capacidad de vida que tenemos las mujeres, ¿no? Y cómo traerla de nuevo a la raíz, pero asociado en el relato a la idea de que cómico es mostrar algo que debería estar oculto. Y cómico también es un ejercicio de rebeldía, ¿cierto? Que hacen las mujeres y que entre mujeres y de mujeres a diosas y a dioses es algo que puede ser celebrado. Pero cuando se lo muestra a los hombres, y me llamó mucho la atención eso que tú cuentas en el libro, cuando se le muestra masivamente la idea de levantarse la falda y mostrarle la vulva a los hombres, no es un ejercicio erótico, sino como una muestra de desprecio, de explicitarle a los varones su cobardía. Y hay varios mitos al respecto que tú nos cuentas en el libro y eso me pareció fascinante, las distintas lecturas frente al mismo gesto. Sí, eso es maravilloso, y de hecho un poco le da sentido a estudiar estas cosas antiguas, porque mi interés acá es también mostrar qué valor pueden tener estos significados remotos, estas cosas que nos pueden parecer muy exóticas de la antigüedad más remota,
y cómo ligarlos con las cosas que ocurren hoy en día. Y esta gestualidad, esta performance de Baubo me recuerda mucho a mí, y también las reacciones de los hombres frente al gesto de exhibir la vulva en la antigüedad, que era una reacción negativa, como de bochorno, de burla, se sentían afrentados. Me recuerda mucho a mí lo que pasa con lo que pasó con la protesta feminista y las acciones performativas que involucraban el cuerpo, la exposición de los Ujú, pechos, el uso del cuerpo femenino, no con la finalidad de incitar o llamar la atención del deseo masculino, sino que buscaba ser leído como un gesto de protesta, de desafío. ujú. Mucha gente, muchos hombres en general, como que no supieron entender eso, y le ocurría mucho, algo muy parecido a lo que ocurre en estos mitos antiguos. Claro. Se ofendían, no puede ser, y finalmente no lo entendían como una afrenta, una burla a la masculinidad, al honor masculino, una cuestión así. Y eso también pasa en la antigüedad. Sin embargo, las mujeres entendían muy bien, sabían leer muy bien ese gesto, digamos, en las protestas feministas del último tiempo y también en la antigüedad. Ujú. Y ese gesto no se leía como una burla. Claro, ahí también quizás aparece esta idea de que cuando el cuerpo femenino está no a disposición del deseo, la voluntad masculina es un cuerpo rebelde, ¿no? Y por lo tanto, y ahí aparece también la risa y el discurso, que es algo a lo que tú te dedicas desde el inicio del libro, ¿no? A invitarnos a pensar de por qué, y no sé si viste, Roberto, pero hasta cuando salió el libro yo me acordé inmediatamente de este video que anduvo dando vueltas de una señora no sé de qué país, ¿cierto? Explicando cómo se tenían que reír las mujeres bien. Se transformó en viral, era como un programa, me imagino, religioso o algo así. La señora salía tapadita y diciendo que las mujeres buenas no mostraban los dientes al reírse. Pero eso es de ahora, ¿no? También lo dices tú aquí. Pero es como las mujeres no debemos emitir sonido, las mujeres debemos reírnos tapándonos la boca. ¿Cierto? Y muy tímidamente, ¿no? ¿Y quiénes somos de reírnos a carcajada batiente? Bueno, somos unas mujeres sueltas, ¿cierto? Que estamos disponiendo. Pero a mí me parece tan poderoso esa idea, que la risa sea una expresión de control, de ni más ni menos que de la libertad. Es el canon masculino de la risa femenina. Es como los hombres han dibujado o esculpido la risa femenina a través de los siglos. Este libro parte en el año, hace 2500 años, y esa tradición existe entre los griegos antiguos hasta el día de hoy, con esa idea de que la risa femenina debe ser una sonrisa dulce, leve. Por ahí Ovidio, un autor romano, dice que tiene que producirse estas margaritas alrededor, así, una risa enmarcada con margaritas, Pero ese es el dulce, leve. límite. Digamos, a mí se me producen margaritas cuando sonrío, pero hasta ahí nomás debería llegar, ¿no? Si No a tú tienes reírme a la fortuna carcajadas. de tener margaritas, bien, Pero pero tú no esto puedes ya es a todo el inmoral. mundo. Esta risa es Claro, inmoral. pero y sin mostrar los dientes. Mm. Así, ese es el canon masculino de la risa femenina y tú lo puedes encontrar hace mucho tiempo. Pero claramente es tan absurdo esta idea, es una obsesión, es como el proyecto más absurdo del patriarcado ha sido intentar controlar la risa femenina, porque la risa, por naturaleza, es un fenómeno incontrolable, espontáneo. Tú puedes fingir una sonrisa, pero no vas a fingir la risa. La risa tiene que ser explosiva, esa es la risa. Esa es la risa que buscan los cómicos, Ahora, producir en la audiencia. yo pensaba mientras te leía, Roberto, leía este último libro, La humorista de Eleusis, que históricamente un lugar de control, para mí lo de la risa me diste un montón de hora a pensar, ¿no? Pero el cuerpo ha sido un lugar de control y cuando pensamos en todavía las mujeres luchando en distintos países por nuestros derechos sexuales y reproductivos, tiene todo que ver una cosa con la otra. Tiene que ver con el control del goce, por un lado, ¿no? Del placer y de la independencia en ese placer y en ese goce. Y también tiene que ver, por supuesto, con la sumisión y la docilidad, como construirlas como características deseables en una mujer, ¿no? Y por supuesto, Hay una correlación sumamente clara, revisando cómo los hombres han representado la risa femenina, una correlación sumamente clara entre risa, movimiento y discurso femenino. Es decir, se controla la risa porque se controla los movimientos femeninos, la gestualidad, pero también el habla. Y estos tres elementos son indicadores de agencia, indicadores de autonomía. Entonces, finalmente, lo que se busca controlar cuando se reprime, se controla la risa femenina, que, insisto, es un absurdo, tú no puedes controlar la risa, lo que se busca controlar es la agencia, la autonomía, que las mujeres produzcan sus propios discursos.
Ujú. su propia comicidad. Y había una incomprensión de los hombres hacia la comicidad, hacia lo que verdaderamente hace reír a las mujeres, porque está mucho este narcisismo patriarcal, esta obsesión de que las mujeres se ríen solo de los hombres. Claro, Es insistente ese tema, esa paranoia patriarcal. Sin embargo, cuando uno explora, por ejemplo, volviendo a Baubo y los rituales antiguos, las mujeres claramente, no digo que no se reían de los hombres, pero la función de la comicidad tenía que ver con temas femeninos. sí, Y tenía que ver con una función pedagógica, tenía que ver que tenía un mensaje profundo. Obviamente apelaba a los hombres, pero no solo para burlarse de ellos derogatoriamente, digamos, denigrarlos. Había una idea de apelar a la autoridad masculina para cambiar las cosas, claro, renegociar, digamos, claro. los significados, que es mucho más complicado. Es decir, no es un humor, el humor femenino de la antigüedad, y tú lo puedes ver todavía hoy en día en este resurgir de la comedia femenina que hay hoy. Las mujeres no simplemente denigran a los hombres con la risa, no es una risa de bullying, es una risa que busca hacer porosos estas jerarquías de géneros, Ujú. ¿cachai? Claro, mostrar las Renegociar, grietas. Bueno, exacto, buscar las como paradojas. nos queda un montón de temas posibles para hablar con Roberto Suazo, pero se nos fue el tiempo. Roberto, gracias, gracias por escribir este libro. Gracias por conectarte, sé que es tempranísimo, allá en Nueva Zelanda para hablar con nosotros. Les ultra recomendamos La humorista de Eleusis y también los otros libros de Roberto Suazo, Hombres, Mujeres, Todes. Deberíamos estarle poniendo atención a sus libros porque además son tremendamente entretenidos de leer. Roberto, muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Antonella. Que Que estés muy estés bien. bien. Ya lo saben, consíganse el libro, está editado por Planeta, la humorista de Eleusis. Nosotros tenemos que ir rápidamente a una pausa, ya regresamos.
El próximo 7 de diciembre y hasta el 10 vuelve la furia del libro en su versión de fin de año, porque están diciendo, ¿cómo? Déjà vu, ¿no tuvimos ya esta conversación a mediados de año? Sí, pero esa fue la furia de invierno. Ahora vuelve la furia de fin de año y estamos con Simón Erga, su director. ¿Cómo estás, Simón? Hola Antonella, bien, ¿y tú? Bien, muy bien, con mucho, mucho entusiasmo de esta nueva furia, que es la furia navideña, digámoslo, ¿no? Como aquí prepárese y llévese todos los regalos. Te podría decir que sí, siempre lo hacemos un fin de semana antes de Navidad y ahora tuvimos que adelantarla un poquito por el plebiscito. Ah, bueno, sí, bueno, del 7 al 10 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral van a haber 130 editoriales independientes y universitarias, 28 regionales y 20 internacionales. Y quiero partir por ahí, porque La Furia ya es muy reconocida como este espacio en donde se encuentra esta tremenda diversidad y muy, muy entretenida producción editorial que se está haciendo en Chile y especialmente en Santiago. Históricamente ustedes partieron por ahí, ¿no? Pero hoy día Ujú. tenemos editoriales de distintas regiones y también de fuera del país. Hablemos de esa furia contagiosa que va a tener casa ahí en el GAM estos días. Escucha, hay algunas ediciones de La Furia en que trabajamos con apoyos del Ministerio de Cultura, como por ejemplo fue en invierno, y que nosotros ayudamos a las editoriales regionales a venir a la feria y apoyamos también a algunos extranjeros. Y ahora para la feria, como la llamaste tú, navideña, eh, entre comillas, no tuvimos ese apoyo y no estamos pudiendo apoyarlos y están viniendo igual. Ujú. Eso nosotros nos tiene muy contentos y entusiasmados porque quiere decir que luego podemos dar apoyo quizás a otras editoriales y las más antiguas y más consolidadas van a seguir viniendo. Ujú. Claro, y esa es una tremenda, tremenda noticia. Ahora, tú estás bien adentro del mundo editorial, tanto por tu trabajo en La Pollera como autor. También tú tienes libros con distintas editoriales. Si alguien no supiera, ¿cierto? Y que está más acostumbrado a ver los libros de las multinacionales, de las editoriales grandes, ¿cuál sería tu manera de describir lo que pasa en La Furia? Eh, Creo que la mejor palabra que lo describe es la diversidad. Eh, la Furia, así como otras ferias también, como la Primavera del Libro, tienen una cantidad de editoriales increíble y que muchos son proyectos personales de artistas o editores que tienen ideas en la cabeza y que las están pudiendo llevar a cabo porque hoy en día, gracias a la imprenta digital, por ejemplo, que es una tecnología que baja los costos de producción, está permitiendo que más personas realicen libros, Ujú. lo que al final produce que no haya un discurso único o solo un tipo de autor que es el más comercial, sino que tengamos mucho más de dónde elegir y muchas más posibilidades de sorprendernos con lo que encontramos. Sí, yo creo desde acá, de donde yo estoy, que tengo la fortuna de que recibo libros tanto de las multinacionales como de las editoriales más pequeñas, a mí no deja de sorprenderme la tremenda diversidad y ahí yo quiero celebrar el riesgo. Porque efectivamente las multinacionales van a ir más por aquellas cosas que ya son más o menos seguras en el mercado nacional o que han sido muy celebradas en el mercado internacional y que en Chile, por ejemplo, no son tan famosas, pero saben que van a tener como una llegada por el tipo de producto que es, ¿no? Pero a mí me impactan mucho los juegos, tanto en términos de contenido como en términos de formato, cosas como, no sé, pues lo que has escrito en Tiza o aquí mismo tengo un libro de Weathers, Ujú. que son otros formatos, otros tipos de diseño, otro tipo de posibilidades al interior del libro que hoy día solo están haciendo las independientes. Sí, pues pasa también. Ahora, claro, igual las multinacionales tienen su forma de trabajar, tienen sus autores y responden mucho, son empresas gigantes, o sea, a veces responden con sus logros a directorios en otros países, ¿cachai? Entonces, todo bien, ellos nos han dado que leer muchísimo y grandes obras y clásicos y grandes novedades, de repente autores a los que las editoriales independientes jamás podrían llegar, pero, pero creo que para donde va el mundo para donde van los lectores, creo que nos hace muy bien esta diversidad tan intensa, Ujú, eh, como multiplicar las conversas y las posibilidades de mirar las cosas. ujú.
Claro que sí. Y para todos los gustos de distintos lugares, ¿cierto? Y además también ahí empieza a aparecer algo como que uno que es más tiene la posibilidad de leer un montón, uno empieza a conocer las lógicas de las editoriales. Entonces, como puede ser que yo no conozca a este autor, pero si lo publica Montacerdo, yo más o menos me imagino hacia dónde va a ir la cosa. Lo mismo si lo hace Alquimia. Bueno, ustedes en La Pollera también tienen su Claro. mirada. Y esa es una cosa muy linda, de que uno como que se va haciendo como la editorial como autoría también. Eso es interesante de Claro, seguir. lo que tú decís es bien bonito porque ese es como el oficio clásico del editor de libros, que al final eh, el criterio del editor es lo que te va dando confianza de lo que está publicando. Y bueno, se habla como una frase cliché que el catálogo del editor es como su obra, si él Claro. fuera un artista. eh, y desde ahí el lector puede orientarse. Como tú dices, en La Furia hay muchas editoriales, son todas muy distintas, y por lo mismo yo siempre digo esto, siempre va a haber una para ti. Sí, eso sin duda. Si buscas, si tratas de entender las diferencias de cada una, vas a encontrar quizás un libro que te guste y probablemente el siguiente de esa editorial también. Es muy posible y eso siempre es muy emocionante. Y además son tantas, son 130 editoriales independientes y universitarias que incluyen 28 regionales, 20 internacionales que se organizaron para poder estar y traer sus libros. Y además esta Furia del Libro, que va a ser entre el 7 y el 10 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, tiene esta vez una asociación con Feria Pulsar, que es la feria de música que organiza la Sociedad de Derecho de Autor, la SCD. Cuéntanos respecto a esa asociación. Mira, todo esto, no lo voy a esconder, fue completamente idea de Pulsar. Nosotros nos subimos al carro y apoyamos en todo, pero fue idea de ellos, de hacer un cruce interdisciplinario entre, bueno, es el mismo fin de semana Pulsar que La Furia, Ujú. esta vez, y hacer un cruce entre las dos ferias, pues como que hay libros de música, eh, hay músicos escribiendo, como que eso existe. Entonces, el plan es tener a la entrada de la Feria Pulsar un stand de libros de nuestras editoriales que están en la feria y que tengan temáticas musicales, digamos. Y al mismo tiempo vamos a organizar unas 5 presentaciones. Ujú. Por ejemplo, no sé, mi editorial La Pollera publicó Rubato, el libro de Paolo Bertolameoli, Que es una y joya. Qué joya ese va a libro. estar, sí, es bonito, va a estar ese libro en el stand y vamos a organizar una conversación entre Paolo y Alfredo Levín, como para acercar el tema de la música clásica, lo que hace Pulsar, que es más rockero, y al mismo tiempo nosotros, bueno, ojalá podamos llegar al público Pulsar y que se den cuenta que está La Furia en el GAM ese fin de semana, que se den una vuelta también. Y al mismo tiempo Pulsar para organizar una actividad en La Furia también sobre el mismo tema, pero para nuestro público en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Sí, ahora es muy lindo ese cruce, porque estoy pensando en esta hermosa colección de los libros de la Piedra de Redonda, el Disco Rayado, por ejemplo, que son todos una belleza de libros y que finalmente cruzan nuestros entusiasmos. Yo no conozco gente que le guste leer y que no le guste la música. O al revés, o gente que le guste la música que no... Eso es más normal, que le guste la música que no le guste tanto leer, eso puede pasar más. Pero, por ejemplo, a mí me pasó con Rubiato, el libro de... o Rubato, el libro de Paolo Bortolomei, que a mí me abrió, a mí me gusta la música clásica, pero no sé mucho. Entonces, leer su libro con la banda sonora que él creó para ese libro, además, fue un descubrimiento muy emocionante de, esto es lo que pasa, esto es lo que está funcionando, ¿no? Entonces, es bonito ahí cómo se cruzan los entusiasmos desde quien produce música, desde quien investiga música, todo lo que se hace Santiago Underground también, esa editorial es muy, muy interesante, así que hay muchas cosas pasando que son muy interesantes. Ahora, eso entonces va a ser un cruce entre Pulsar, la Feria de la SCD, y la Furia del Libro, que van a estar al mismo tiempo. La Furia en el GAM, Pulsar en la estación Mapocho, y ahí van a estar ahí intercalando contenidos. Pero además ustedes van a tener un montón de actividades en el GAM, talleres, presentaciones de libros, hablemos un poquito de eso. Sí, bueno, siempre todas las editoriales participantes repletan el programa con sus propias actividades en torno a sus libros o a los autores que ellos publican. Y hay algunas cosas que organiza la feria para ofrecerla a los distintos públicos. Una de esas cosas son talleres, que siempre hay, talleres de escritura, talleres de patrimonio, talleres de ilustración. Ahí hay que, bueno, toda esta info va a estar desde allá en lafuriallibro.com, también en nuestro Instagram.
para que lo puedan ver. Otra actividad muy famosa que hacemos es la lectura furiosa. Las últimas 2 horas de feria siempre hacemos un micrófono abierto de poesía amateur. Abrimos inscripciones también a través de nuestras redes sociales para que los poetas tienen 1 minuto o 2 para leer lo que ellos quieran frente a todo el público de la feria y bueno, al minuto hay chicharra. Claro, hay como, claro, pero es una gran, yo sufro porque en Chile todavía no tenemos poesía ya, que es este festival que se hace en Argentina, donde la gente, que se hace semanalmente y luego se hace en una fecha específica donde la gente va y lee poesía de otros o poesía propia y me parece que es de una belleza, así que si ustedes como yo extrañan eso, bueno, pueden tenerlo en las últimas 2 horas el domingo en la tarde, ahí en el GAM, el domingo 10, en la tarde en el GAM, en esta lectura furiosa. Ahora, hablando de música y de poesía, también se va a presentar, por ejemplo, la presentación del libro Canto de los hijos solos, junto a Raúl Zurita y los latidos de la memoria, que eso es de Editorial Cuneta. Y esto me encanta, va a haber un taller sobre poesía tradicional coreana. Eso me parece fascinante también. Mira qué especial. Por Nicolás Braesas, se presentará el libro Leñador y Dios duerme en la piedra, con la participación de su autor Mike Wilson. Y también va a haber, estoy leyendo algunas de las actividades a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y los derechos humanos, en el marco de los días el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, lanzamientos de libros, talleres para toda la familia, entre otras actividades. Recordar de manera muy importante que la Furia es absolutamente gratuita, que ustedes solo tienen que llegar al GAM. Y para cerrar, preguntarte respecto a eso, Simón, ya van montones de furias, muchas furias, y cada vez la furia es más grande, se nos junta cada vez más furia, tenemos tantas razones. ¿Cómo evalúas lo que ha sido esta experiencia y qué te pasa a ti como editor, ¿no? Y como autor cada vez que puedes estar ahí frente a frente con los lectores y lectoras en el contexto de la furia? O sea, como editor, para mí siempre la furia ha sido una alegría. Ahora estoy trabajando dentro de ella hace tantos años, yo creo que van casi 9, que ya no la vivo tanto como editor. Ahora, esa alegría me hizo molestar al fundador para que me dejara ayudarlo en su momento, porque me fascinó. Bueno, y aquí estoy después de 9 años, ya no puedo vivirla como editor, ya no es una alegría, una pesadilla, pero, La después de que gestión la es tenemos así. andando, pero en la producción es así, después de que tenía el bus andando es precioso. Siempre queréis renunciar antes, pero después es lo más bonito del mundo. Pucha que te entiendo, a mí me ha pasado. Pero lo importante es Entonces, decir para mí que la furia es eso. una vez que se inaugura, el tema es los dolores de parto, pero una vez que nace Sí, la guagua... el buque ya se fue. Cuando el buque ya se va, es un gozo. Antes muy difícil. Y nada, es pura emoción ver cómo ha crecido la furia, la verdad. Porque uno trabaja y uno pone su tiempo, su esfuerzo, pero la furia yo siento que tiene como vida propia. Ujú. Y no solo yo la quiero como editor, sino que muchos editores sentimos que es nuestro espacio y el espacio en el que hemos crecido. De hecho, este año pasó algo insólito, que tuvimos 280 editoriales postulantes al GAM, y que el GAM tiene 100 mesas. Mm. Es algo que nunca había pasado, 280 editoriales que no sé. Mira todo lo que hay. Si tuviéramos espacio, bueno, en Mapocho hay más espacio. Y algunos que quedaron fuera, que habían estado antes, quedaron muy enojados. Yo los entiendo, por supuesto, porque ellos sienten que la furia es su espacio. Claro, La furia es un poco de ellos también. sí. Entonces, pucha, bueno, por eso nos estamos abriendo en fecha de invierno también para darle espacio a más gente. Bueno, y eso te quería preguntar, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero ya hubo furia en invierno, ¿no temen que la furia de fin de año tenga menos atención, menos gente? Parece que no. En términos de expositores, hasta ahora no. De hecho, postularon más que para la estación Mapocho. Entonces, es espectacular. O sea, se siguen abriendo más y más editoriales. Ujú. Increíble. Sí, y a mí me encanta. Yo este año he estado en muchas actividades, incluida la furia de la estación Mapocho en invierno, la primavera, estuve también y en FAS. O sea, es como, a mí me impacta que en todas he visto mucha gente.
y el entusiasmo de las personas por no solamente comprar libros, que sabemos que siempre es un esfuerzo, y por lo mismo les invitamos a que vayan a La Furia, porque ahí siempre hay descuentos, hay una posibilidad de comprarlas directamente a los editores, entonces es tremendo, pero además por participar, por estar ahí, por encontrarse, por las firmas de libro, etcétera. Esa es la gracia, ¿no? Finalmente de estos encuentros. Sí, pues ir a mirar, asistir al programa cultural, y también bueno, ir a conversar con los editores, que generalmente en las editoriales de este tamaño, quienes hacen los libros son quienes están ahí en el stand. Y vamos a tener food trucks también, y cafecitos, y cosas así como para pasar la tarde. Me parece perfecto. Bueno, entre el 7 y el 10 de diciembre, este fin de semana, las posibilidades de disfrutar de la furia del libro en el GAM. Hemos conversado con su director, Simón Ergas. Muchas gracias, Simón, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Nos vemos en el GAM. Nos vemos prontito. Chao. Nosotros tenemos que despedir a Simón y también despedir el programa. Nosotros nos encontramos mañana para una nueva edición de este semáforo. Muchas gracias, equipo. Gracias, amigo Alexis. Gracias, Tania. Y nos encontramos mañana. Chao.